todos los que dieron su vida para que pudiéramos disfrutar de una noche como esta. Una de nuestras actividades en lo que se denomina comúnmente recuperación de la memoria histórica. Y les decía a los medios de comunicación que este es el sexto proyecto que hemos desarrollado. Comenzamos con el que se denominó La memoria no se entierra, aunque algunos lo pretendan. Después vino Voces olvidadas, que pretendía rescatar las biografías de muchas compañeras y compañeros que habían sido fusilados o paseados. El tercer proyecto era El valor de un juramento, que, como antes mencioné, se refiere a aquellos militares que permanecieron fieles a la República y que por ello también fueron o fusilados o condenados a largas penas de cárcel. La represión del magisterio en Castilla y León, que abordó la problemática de las maestras y maestros de la institución libre de enseñanza, en su mayor parte, y que fueron golpeados de una forma salvaje, especialmente en el ámbito de los maestros de pueblo. Cárceles y campos de concentración, donde fuimos capaces de recuperar una documentación interesantísima, no conocida hasta ahora, de uno de los campos de concentración más brutales, que fue lo que se denomina ahora el Hostal de San Marcos de León. Y este último proyecto, que es el que tenemos encima de la mesa y que presentamos por primera vez en Ávila, todavía no se ha presentado en ninguna otra provincia. La segunda será en León el día 15 de abril, denominado De las urnas al paredón, y que, como antes os decía, pues narra el triste destino de los cargos públicos elegidos durante la República en las elecciones democráticas, en las elecciones municipales, y que por simplemente ese hecho de haber sido elegidos en el periodo de la República o ser afectos a la República, fueron evidentemente fusilados, paseados y encarcelados. En alguno de estos proyectos ha participado la compañera Marimar, en la práctica totalidad el compañero Carlos de la Sierra, de Burgos, y otro número importante de profesores y catedráticos, habitualmente de la provincia que tenían que estudiar. Antes mencioné a Enrique Berzal de la Rosa, de la Universidad de Valladolid, Javier Rodríguez González, de la Universidad de León, y otros muchos, otros muchos que, en función de cada uno de los proyectos, pues se iban cambiando, pero que eran personas que estudiaban el proyecto desde la perspectiva geográfica en la que ellos estaban ubicados. Para hablar de todo esto, de las dificultades con que se han encontrado, que también las hubo,
no todas las instituciones ni todos los archivos dan todavía suficientes facilidades, pues va a hablarnos, ahora vamos a cambiar el orden, en primer lugar Carlos de la Sierra, para que nos cuente su trayectoria en estos proyectos. Después abriremos a todos vosotros las posibilidades de hacer preguntas o de intervenir contándonos experiencias propias vuestras. Nada más. Estoy encantado de estar en Ávila. Es una ciudad que me gusta, aunque no puedo venir mucho, pero bueno, hay que aprovechar todas las ocasiones. En efecto, investigar esta historia nuestra pasada tan tenebrosa, ¿no?, y tan difícil, en un país como España, que quizás es uno de los pocos países civilizados que todavía no ha sentado delante de ningún juez a ninguno de los asesinos, es muy difícil. Es muy triste también tener que decir esto, porque incluso países, y no les quito ningún mérito, faltaría más, se lo doy. No sé, ayer oía, por ejemplo, que en Guatemala, que es un país pequeñito y que nos parece lejano y no sé qué, van a juzgar a Efraín, ¿no?, Mons, es el último dictador que han tenido. Aquí hemos sufrido una tragedia sin parangón. Vivimos en un país, pisamos una tierra, nuestra tierra, con 200.000 personas, quizá más, todavía enterradas. Y hay personas que saben dónde están y no quieren decirlo. Es una auténtica tragedia. Decía no hace mucho el historiador Ian Gibson algo que a mí me parece muy difícil, pero que voy a repetir. Me duele mucho tenerlo que decir, pero lo voy a decir. Decía, España es la democracia más miserable de Europa. Yo querría que de ninguna manera fuera España la democracia más miserable de Europa, sino que fuera el país más grande, más sincero, más rico, el país que ha sido capaz de enfrentarse a su tragedia y hacer pasar, ya no digo por delante de un tribunal, porque por desgracia también todas estas personas, la mayoría ya han fallecido, pero sí una revisión histórica profunda y sobre todo que muchas familias, no es mi caso, además quiero que lo sepas, yo por las razones que sean no tengo ningún referente de guerra pasado, ni bueno ni malo, o sea, no le tengo, bueno, pero muchas familias sí. Y sería fantástico, magnífico que estas familias pudieran recuperar o supieran dónde estaban sus seres queridos, porque es de justicia que los recuperen. Yo creo que es lo menos que podíamos hacer como país y como sociedad. Pero bueno, vivimos donde vivimos y las circunstancias son las que son. Volviendo y centrándome en el tema. Hacer este tipo de investigaciones, desde luego, es muy enriquecedor, es muy bonito. A veces se pasan momentos muy tristes, pero va dentro del... Iba a decir dentro del sueldo, pero no es lo adecuado. Iba a decir, va dentro de la investigación. Antes decía, y resalto ahora y quiero recalcarlo, que en aquella tragedia, además de todos los cargos más conocidos, pues cargos públicos, ¿no?, fallecieron muchísimas personas desconocidas o de nombres pues, que solo han sido recordados por sus familias más cercanos. Quiero decir que la tragedia se extendió a toda la población, como bien sabéis. En el caso de Burgos, que es donde yo vivo y donde me ha tocado investigar, pues efectivamente, además quiero recordar una cosa que en Burgos es paradigmática. Burgos fue la capital de la cruzada. Tela lo que es eso, no sabes lo que es vivir con ese muerto encima, nunca mejor dicho. Allí estuvieron toda esta gente. Burgos, cuando en 1940 se vuelven todos a Madrid y tal, aquello es un erial. Allí ha pasado literalmente la guerra en varias versiones, La verdad que solo fue bombardeada 2 o 3 veces Burgos y de una manera prácticamente, en fin, ligerísima, aunque sí hubo algunas víctimas, hubo media docena de víctimas quizá, pero bueno, quiero decir que Burgos fue la capital de la cruzada. Tela lo que es eso, tener que llevar ese título y tener que vivir con eso. Bueno, decía, y centrándome en el tema, que los grandes nombres, pues sí, efectivamente, a los primeros que detienen, pues es a Domingo Batez Mestres, que era el gobernador militar, a un ayudante suyo, Eduardo Asca, por ejemplo. Hay gente de la Guardia Civil, este es un teniente coronel de la Guardia Civil. Enrique Marín Valenzuela es un capitán de la Guardia Civil. Quiero decir que hay todos los estamentos, antes lo decía muy bien Fermín, hubo una serie de personas que mantuvieron su dignidad en todo momento, habían
hecho un juramento de fidelidad, bueno, pues a una república en ese momento, una república que no estaba ahí por casualidad, sino que el pueblo se la había dado a través de las urnas. Sabéis todas las peripecias que se viven en la república, los 2 primeros años, digamos, sociales, por así decir, luego el bienio negro, que es una tragedia que prácticamente, ahí está el episodio de la Revolución de Asturias del 34, bueno, es una cosa terrible lo que se vive. Y luego en el 36, como bien sabéis, en febrero en las elecciones, el Frente Popular vuelve a ganar, digamos, el gobierno, y ya es cuando las cosas llegan a un estado pues totalmente insoportable, ¿no?, para las derechas en este caso. Bueno, total, que varias personas, sobre todo mandos, hay que decirlo así, militares y guardias civiles y cargos importantísimos, pues se mantuvieron fieles a la República, fueron inmediatamente detenidos e inmediatamente fusilados. En este caso, digo, hablamos de Domingo Batet, Eduardo Dasca, Enrique Marín. Un caso muy significativo fue el gobernador civil de Burgos, Julián Fagoa Reus. Era un hombre que llevaba en Burgos nada más desde el mes de junio. Todo esto se desarrolla, como bien sabéis, el 18 de julio, el 17 de julio. En julio es detenido, se le lleva a la cárcel. El que luego pasa a ser el gobernador de Burgos, el general Fidel Dávila, que es el que toma el poder, bueno, le hace una auténtica barbaridad, les presiona, tal, y total, acaban fusilados. Bueno, esa es la primera parte de la tragedia. Luego, en ese mismo grupo, de otra parte, ya empiezan a tomarse gente de la calle. Entonces hablaba de pasada de Félix Ramiro Mendoza, llamado Zapaterín, es un caso paradigmático en Burgos, es un ciudadano, como cualquiera de nosotros, un trabajador, una persona humilde, modesta, con un trabajo, en fin, sin grandes pretensiones, sobre todo sin pretensiones económicas. Tiene mujer, tiene 3 hijas y un hijo. 3 hijas y un hijo. Bueno, a este hombre le detienen de la manera, además no se sabe por qué, nunca se ha sabido por qué hicieron lo que hicieron con Zapaterín. Bueno, el caso es que le detienen. Él iba por la calle con una niña pequeñita, una de sus hijas, le detienen, la niña la dejan en la calle sin más ni más y se le llevan al padre. A la vez, simultáneamente, en la casa de él, en el domicilio, habían detenido a su esposa, a una de las hijas, una chica que tenía 18 años, que las llevan a las dos, militaban en la Juventud Socialista, les llevan a las dos a la cárcel de Burgos. En Burgos había 2 cárceles, el penal, propiamente dicho, el famoso y trágico penal de Burgos, y la cárcel de Burgos. La cárcel de Burgos es una cárcel de, en fin, pequeña y tal, que en ese momento es habilitada durante todo el periodo de la Guerra Civil solo para mujeres. Y entonces estas 2 mujeres, la esposa de Zapaterín y una de sus hijas, van a la cárcel. Zapaterín es llevado al penal. En una de esas sacas que hacían con otras 6 personas, le sacan diciendo que le iban a hacer unas diligencias, a practicar unas diligencias, y en el camino les fusilan a todos. Los dejan tirados allí. Curiosamente, una de las personas que va a recoger los cadáveres para llevarlos al depósito que está cerca del cementerio de Burgos, esa zona, es un cuñado de él, de este hombre, de Zapaterín. Reconoce a su cuñado, o sea, inmediatamente sabe que le han matado, y prácticamente hasta los años 70, desde entonces, nadie es capaz de hacer nada ni de saber qué había pasado. En el libro se explica toda la peripecia que luego sus nietas emprendieron para sus hijas y luego sus nietas para sacar adelante la memoria de su padre. Un hombre civil, como os digo, sin más ni más. Hablamos del penal de Burgos. El penal de Burgos, sabéis que curiosamente se había hecho, es un penal del año 31, en época de la República, y era un penal que en principio estaba hecho, se pensó como para vagos y maleantes, era un poco como iba la ley. Luego se decidió que iba a ser un penal que era una especie de campo de concentración, que hay que decirlo así, pues para presos políticos. No eres de mi pensamiento, te detengo y te llevo a Burgos. Bueno, pues ya está. Curiosamente, el director de ese penal, Julián Peñalver Hortelano, pues un hombre también de lo más sencillo, la acusación que tienen contra él es que es masón. En Burgos hay una logia masónica, deben ser 4 o 5 personas nada más, por lo que se sabe, y este hombre era uno de ellos. Bueno, total, a Julián Peñalver, director del penal, curiosamente no tienen que ir a ningún sitio a detenerle porque él vive en el penal. Hay una cárcel, una casa allí añadida, anexa, y allí vive. ¿Qué hacen con Julián Peñalver? Pues una de las muchas desvergüenzas históricas. Por ejemplo, este hombre tenía unos hijos pequeños, no sé, 8, 9, 10 años,
les visten de falangistas a los críos, les hacen desfilar delante de su padre a la puerta del penal. Su padre ya detenido. Sin más ni más y sin otra ceremonia, sin juicio, sin nada, es uno más de los que pasan y es fusilado y se acabó Julián Peñalver, se acabó el masón de Burgos y le habían hecho además la vejación y la desesperanza, supongo, para su esposa y para sus hijos, de hacerle desfilar a los niños delante del padre de una manera tan ignominiosa, porque en aquel momento lo era. Cada uno puede desfilar como quiera, pero bueno, el caso es como es. Más casos, por ejemplo, Eliseo Cuadrado García, que era diputado, alcalde de Villarcayo, José Mingos Colar, médico de La Horra, son pueblos de Burgos, pues si algunos no les conocéis. Un funcionario de Correos, por ejemplo, José Luis Hojas García. Bueno, estos con otras 4 personas más, o sea, 7 en una saca también, sin más ni más, el día 3 de agosto del 36 les sacan del penal de Burgos y les fusilan. Se acabó, ya está. Bueno, otro tema que es interesante es sobre los últimos alcaldes que hubo en Burgos. En Burgos hubo un alcalde que se llamaba, espera que nunca me acuerdo del apellido, ahora os lo digo, se llamaba Manuel Santamaría Eras, efectivamente. Este hombre nunca fue elegido como alcalde, como tal en las elecciones. Os cuento el tema. Manuel Santamaría Eras, que era un hombre del Partido Socialista, ahora os cuento la historia, fue alcalde de Burgos porque el alcalde titular, don Ronsoro, que era del Partido Radical Republicano Radical, o sea, de la derecha republicana, pues era también senador y tal, era diputado, estaba más tiempo en Madrid que en Burgos, entonces este hombre ejercía como alcalde de Burgos. Se las tuvo tiesas con el partido, de hecho le echan 2 veces del Partido Socialista, era enemigo acérrimo de Luis Lavín Besuita, que era pues un poco el referente socialista de Burgos, era también representante de la UGT a nivel de Castilla y León, entonces de aquella Castilla la Vieja, que era más que Castilla y León, de aquella Castilla la Vieja, era representante en la Unión General de Trabajadores, en fin. Eran vecinos, además hay una barriada obrera, la primera barriada obrera de Burgos, que se llama la barriada de la Fraternidad, es una barriada pequeñita, en un barrio que se llama La Jimena, cerca del Castillo de Burgos, y eran vecinos de barriada. Bueno, pues este hombre, Manuel Santamaría Eras, fue alcalde de Burgos desde el 2 de mayo del 34 hasta el 28 de febrero del 36. En ese tiempo en Burgos pasan muchas cosas. Entre otras cosas, por ejemplo, se pone una placa y una calle a nombre de Pablo Iglesias, lo que es ahora la calle La Merced. Pasan muchas cosas de ese corte, pero ya Manuel Santamaría Eras siempre tenía gravísimos problemas. Por ejemplo, cuando ponen el tema de la placa, tiene un gravísimo altercado con el entonces gobernador civil de Burgos, un gobernador republicano. Porque, claro, Manuel Santamaría Eras quería ser el alcalde y la placa la pongo yo y aquí mando yo y tú eres el gobernador, pero yo soy el alcalde de Burgos. Bueno, tienen de esas cosas. 2 veces es expulsado del Partido Socialista y pasa una cosa muy curiosa. Cuando deja el cargo en febrero del 36, entra como alcalde Luis García y García Lozano, que es también un alcalde republicano, también de los republicanos de la derecha, un alcalde republicano. Bueno, curiosamente, de todos los socialistas de Burgos, al único al que nunca tocan, ni pasa nada, es a Manuel Santamaría Eras. Nunca se ha sabido por qué. Incluso a Luis García y García Lozano, que era un hombre, en fin, de los de orden, que se llamaba un hombre de la derecha de ahí, es represaliado, es perseguido y por poco no le llegan a matar, pero bueno, se lo hacen pasar muy mal. Sin embargo, a este hombre, Manuel Santamaría Eras, alcalde de Burgos, exalcalde de Burgos, el nuevo régimen que llega ni le toca. De hecho, fallece ya de muy mayor, fallece en Burgos el 19 de octubre de 1989, o sea, que le da tiempo a ver todo, ve cómo matan a todos sus amigos, a sus compañeros, a la gente del partido, cómo aquella España se va donde se va, en fin, y él se queda allí. Os lo cuento porque es una anécdota que yo creo que es interesante. Todo eso también se cuenta en el libro. Luego hay 2 personas que pasan por una vicisitud. El uno es Paulino Palazuelo Rivas, que era el presidente de la Casa del Pueblo de Burgos. Este hombre acaba convertido en un topo en una casa ahí cerca de Burgos y dentro de que está siendo topo en su casa, fallece. Y hay otro topo, más famoso, porque este hombre sobrevive, se llama Eduardo Calderón. Este hombre había sido, entre otras cosas, secretario de las Juventudes Socialistas de Burgos, que está 4 años en Burgos viviendo de topo, al lado de la catedral, además, en el centro de la ciudad, si lo conocéis, Burgos, al lado de Santa María, un
un pequeño callejón que hay allí, que se llama el callejón el Corral de los Infantes, bueno, ahí en el centro de Burgos, al lado de la catedral. Consigue estar allí, consigue salir y llegar a Francia. Este hombre incluso, al cabo de los años, ya con la democracia, cuando fallece Franco en el 70 y tantos, regresa a Burgos. De hecho, tuve el placer de conocerle personalmente, incluso le pude entrevistar. Y es un caso curioso porque es un topo que consiguió salir vivo. Bueno, otro de los temas, otra de las personas que fue represaliado. El otro gran represaliado del socialismo de Burgos es Luis Lavín Besuita. Como os digo, Luis Lavín Besuita, ya os digo, era representante de la Unión General de Trabajadores en la Comisión Ejecutiva Nacional, representaba Castilla la Vieja y, curiosamente, no le pillan en Burgos la fecha del 17 de julio del 36 porque ese fin de semana estaba la Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores reunidos todos en Madrid porque iban a hacer una asamblea, una de sus reuniones. Entonces están en Madrid. Por eso que sepáis que muchos de aquellas personas se salvan solo porque no están en sus ciudades respectivas. Bueno, allí está Luis Lavín Besuita, pero claro, eso no podía quedar así. Entonces fusilan a su hijo, fusilan a su cuñado, fusilan a su hermano. Bueno, una barrida. A las hijas las meten a la cárcel, a la misma cárcel que antes decía, donde habían metido a la esposa y a la hija de Zapaterín, por cierto, amigas, estas personas. Y Luis Lavín Besuita tiene que ver desde Valencia, en este caso, porque llega a Valencia, cómo toda su familia está siendo fusilada y asesinada. Él no se quiere marchar de España, no se va al exilio, se queda aquí, finalmente es capturado. De hecho, se entrega. Al final de la guerra está. Y finalmente es exiliado, está en Logroño varios años, al final llega a Burgos y fallece. Es un caso terrible de Luis Lavín Besuita, además una persona de muchísimo prestigio. Luego otro caso paradigmático, Antonio José Martínez Palacios. Habréis oído hablar seguramente de Antonio José, el que llamaban el gran músico de Castilla, el músico, el hombre que recuperó la canción popular del pueblo, el hombre que amaba su tierra, el hombre que escribió para Burgos y para toda Castilla, el músico, el hombre que en Francia, Debussy, por ejemplo, Ravel, hablaban de él maravillas, se le rifaban. Bueno, pues aquí, sin más ni más, le llevan a la cárcel, al penal, y le fusilan. Se dice, por ejemplo, este hombre en una revista que se llamaba Burgos Gráfico en Burgos, allí que se hacía en Burgos, denuncia, en los años estos de la República, el caso de un cura pederasta que había violado a una niña a un pueblo cerquita de Burgos. Eso se cuenta, que en aquel tiempo que yo era, no os cuento si ahora es un escándalo, en aquella época era terrible, estos lo cuentan en la revista. Y luego había una cosa que no gustaba nada a la gente, y es que este hombre solía ir a dirigir las orquestas, que además era un buen director, por lo visto, con una chaqueta de calle. No se ponía un chaqué, ni se vestía con un frac, no, con una chaqueta de calle, y eso estaba muy mal visto. Es terrible. Hoy es el día, y esta denuncia la hago porque lo conozco perfectamente, que todavía, por ejemplo, el Diario de Burgos todavía tiene problemas para publicar cosas sobre Antonio José. Por más que en Burgos hay un monumento ahora a Antonio José, por más que a veces el ayuntamiento hace o deshace no sé qué homenajes y no sé qué cosas, os digo, conozco personalmente a uno de sus sobrinos y os puedo decir, vive en Pamplona y es terrible. Ha intentado, por ejemplo, a lo largo de este año, intentó publicar unas cosas en el Diario de Burgos y no fue posible. No os digo más, cosas absolutamente delicadas, no era una denuncia ni nada, sino hablaba de su tío, pues, o de su abuelo, de su tío, sobre temas puramente musicales y tal. Bueno, el gran Antonio José, fusilado, porque era republicano. Su hermano, Julio Martínez Palacios, maestro de Pardolengo, fusilado, porque era hermano de quien era. En este tema de los maestros quiero recalcar que, por ejemplo, a una de las mujeres que persiguen y que machacan, perseguidas como maestras, era porque llevaba una blusa roja. De hecho, la acusación, hemos leído la acusación, se llamaba Primitiva Martínez, porque llevaba una blusa roja. Una blusa roja, y a los niños les daba clases con una blusa roja. Y eso era terrible. Bueno, pues también. Más gente, si es que es horrible. Por ejemplo, Miranda de Ebro, un núcleo ferroviario importantísimo, una ciudad grande, muy revolucionaria, la verdad. Era lo que se llamaba una ciudad roja, en el norte de Burgos, todos sabéis, cerca del País Vasco. En Miranda hacen un juicio a 49 personas
menos las mujeres y unos menores, 42 personas tenemos. Está incluso la foto colocada ahí en la exposición, la foto de la fosa. 42 personas son a la vez, además se cuenta cómo lo hacen, abren una fosa, les meten a los 42 y desde arriba les fusilan, les disparan, como esas fotos que se han visto de los campos nazis, de cómo metían a los judíos y desde arriba les disparaban los nazis. Lo mismo, exactamente igual. A la vez matan a 42 personas de Miranda de Ebro, entre ellos el alcalde, en Burgos, también muertos. Vale. Emiliano Bajo Iglesias, el alcalde, por cierto. Más represión en Pancorbo, Bujedo, en Amelludo. Estos son pueblos justos al lado de Miranda, en el área de influencia de Miranda de Ebro, en la zona de Miranda de Ebro, de Burgos. Vamos al sur. Aranda de Duero, lo que se llama toda la ribera, Lerma. Bueno, eso es. Ahí hemos recogido, no sé cuántos pueblos habrá, 100, 200, no sé, muchísimos pueblos. Bueno, ahí es donde se hace la sangría más grande, sobre todo en lo que antes hablábamos de personas absolutamente inocentes. Campesinos, regularmente personas sin más medios que la tierra o lo que tuvieran, incluso podían ser trabajadores a cuenta, como muchos eran en aquel tiempo, aparceros, lo que sea, que son sistemáticamente aniquilados. O sea, el sur de Burgos es un auténtico matadero. Matadero, además, sin más ni más. Les matan en el campo, les persiguen, les matan en las tierras donde les pillan. Alguno llega a Burgos, da igual, porque el que llega tampoco vuelve. O sea, una auténtica tragedia. Todo eso, el sur de Burgos. Voy acabando porque, en fin, sería tantas cosas. Hemos destacado Eusebio Muriel González, que está puesto además en la exposición, alcalde de Castrojeriz, porque era un pueblo importante y porque hace poco, el año pasado, se hizo una exhumación, por fin ha conseguido volver a su casa. Le mataron a 4 o 5 kilómetros del pueblo y no había vuelto. Entonces hemos estado con la familia, se ha hecho una exhumación y se ha conseguido que Eusebio Muriel vuelva al pueblo. Entonces, alcalde de Castrojeriz, también fusilado. Otro hombre, Pedro Pérez Martínez, alcalde de Perdoluengo, un pueblo importante de Burgos. Este hombre había estado en América, era un indiano, había vuelto, un hombre que tenía muchas ideas. Perdoluengo siempre ha sido un pueblo muy industrial, muy importante, muy tal. Ahí estaba. Le detienen también, no le matan, le llevan al fuerte de San Cristóbal, a Pamplona, y allí muere de una manera absolutamente deplorable, pues nada, en poco tiempo. O sea, se muere en Pamplona. Luego nada más recordaros eso, pues que en Burgos hubo 6 campos de concentración, San Pedro de Cardeña, en la propia ciudad, monasterio, Valdenoceda, hacia el norte de Burgos, en el Valle de Mena, Miranda de Ebro, un campo absolutamente terrible, Aranda de Duero, otro campo de concentración, Lerma, y luego hay que contar en la ciudad el penal de Burgos y la cárcel de mujeres. Eso en Burgos, capital de la cruzada, que no se nos olvide. Y bueno, pues así pasaron todos, maestros represaliados, pues ya depurados y tal. Más luego todas las incautaciones, los atropellos, los robos y demás que se hicieron. Quiero volver al principio de esta intervención, nada más decir que vivimos sobre un país que estamos pisando los huesos, los restos de las personas que más hicieron porque ahora seamos un pueblo libre y un pueblo civilizado. Y va a ser muy difícil que todavía se consiga desenterrar a los que quedan enterrados. Me parece absolutamente horrible. Hay que reivindicar eso, hay que conseguir que esas personas estén localizadas, depositadas dignamente en los cementerios donde sus familias consideren que tienen que estar, y un sitio que cuando alguien tenga ganas de llorar o de reír o de llevar unas flores o de gritar o de pensar o de lo que quiera, que sepa dónde está su familiar. Y yo creo que eso es la clave. Nada más, muchísimas gracias y ya lamento no haberos podido contar nada más. Bueno, menos que esto. Yo no he hecho una historia de la represión de los políticos de Ávila como la que ha hecho Carlos. Lo mío ha sido una descripción aséptica de los cargos políticos que fueron represaliados. Yo cuento simplemente los cargos que tenían, a qué se dedicaban. Son historias que las he procurado quitar toda la emoción, toda la carga emocional que había. Es otro punto. Nosotros tenemos las mismas historias, bueno, y muchos de vosotros, porque vosotros me las habéis contado a mí, tenemos las mismas historias parecidas a las que nos acaba de contar Carlos.
Perdón por tener que leer, pero ya digo que no es lo mío. 37 años después de la muerte de Franco, seguimos sin conocer cifras oficiales, ni siquiera aproximadas del número de víctimas ocasionadas por la represión que durante la guerra y posteriormente, durante aquellos años interminables de la larga posguerra de 36 años entre 1939 y 1975. ¿Cuántos fueron los presos políticos en un dilatado periodo y a cuántos millones de años alcanzan las penas de reclusión cumplidas en presidios, cárceles, destacamentos penitenciarios, campos de concentración y trabajo, batallones disciplinarios y de fortificaciones? ¿Cuántos perecieron de muerte violenta? ¿Cuántos murieron de inanición o a consecuencia de enfermedades carenciales? ¿Cuántos que oficialmente perecieron de asistolia murieron víctima de un interrogatorio, una paliza o un paseo? No lo sabemos con exactitud, pero tenemos el convencimiento profundo de que si fueran tan pocos como han pretendido a lo largo de los años de dictadura y continúan pretendiendo hoy los corifeos del franquismo, que muchas veces pasan por historiadores, hace tiempo que se hubieran hecho públicas las cifras correspondientes. Cuando se tiene tanto cuidado de mantenerlas secretas, solo puede deberse lógicamente a un motivo: que las víctimas reales y efectivas superen con creces cuanto se ha dicho dentro y fuera de España, demostrando de forma irrefutable que la llamada paz de Franco tuvo un extraño parecido con la de los cementerios. Desde 2006, la Fundación 27 de Marzo, con el apoyo del Ministerio de Presidencia, está empeñada en recuperar la memoria de los hombres republicanos de Castilla y León represaliados, primero por los militares y sus aliados sociales alzados contra la Segunda República, y posteriormente asumiendo el mando y la dirección de tal represión por la dictadura del general Franco. De las urnas al paredón es el quinto volumen que, estudiando provincia por provincia de nuestra comunidad, la Fundación edita ahora. En el primer volumen, Testimonio de voces olvidadas, los autores mostrábamos una visión general de la represión. En el segundo, El valor de un juramento, nos habla de los militares republicanos o simplemente defensores de la legalidad que fueron asesinados por sus propios compañeros de oficio que violaron su juramento de lealtad. En el tercero, Muerte y represión en el magisterio de Castilla y León, se nos muestra cómo hubo un especial ensañamiento represivo con los representantes de una de nuestras instituciones que debieran ser más sagradas, la enseñanza, pues fue, es y será la base del futuro de nuestra sociedad. Y como siempre fue, es y será atacada, manipulada por las fuerzas más retrógradas de nuestra nación, que pretenden robarnos un futuro más justo a la mayoría de los españoles. En el cuarto tomo, Cárceles y campos de concentración, se nos muestra la especial crueldad con aquellos que no fueron asesinados en un primer momento, que lo irían siendo a lo largo de los más oscuros de maldad, crueldad y venganza, años del franquismo. Un régimen que se vanagloriaba de ser cristiano y un mundo en el que los que sobrevivieron a los salvajes internamientos carcelarios recorrieron un trayecto de anulación humana del que jamás se recuperaron, ni ellos ni sus familiares. Hoy presentamos el quinto tomo, De las urnas al paredón, en el que me honra participar con el capítulo dedicado a mi provincia natal, Ávila. Es un volumen dedicado a la represión contra los políticos. Las directrices del general Mola, el director, eran meridianamente claras. Cualquiera que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. Tal cual sus palabras. A diferencia de la republicana, en la España rebelde, la represión tuvo un carácter absolutamente premeditado, sistemático, institucionalizado, hasta transformarse en un objetivo en sí mismo, para la construcción del nuevo Estado. Las conocidas instrucciones reservadas del cerebro de la conspiración a 2 meses vista de la sublevación son una clara evidencia de una vocación exterminadora, con que nacía el movimiento subversivo, aunque con más claridad, si cabe, se expresaría el 19 de julio de 1936, cuando ordenaba sembrar el terror, eliminando sin escrúpulos ni vacilaciones a todos los que no piensen como nosotros. Pero esta directriz, a la hora de ejecutarse, iba más allá por parte de los partidarios, militares y civiles, de los rebeldes contra la legalidad republicana. Cualquiera que fuera defensor de la República podía ser asesinado, no importaba si era de derechas o de izquierdas, daba igual si era creyente, católico o ateo marxista. Ser republicano implicaba estar condenado de antemano, sin juicio previo, un juicio que quienes perpetraban las ejecuciones en realidad podían, pero no debían efectuar, pues estaban en la ilegalidad.
Ninguna autoridad militar, ni civil, ni judicial, ni eclesiástica partidaria del alzamiento denunció los atropellos y ensañamientos ni se esforzaron en detenerlos, demostrando hasta qué punto la violencia y la eliminación del adversario eran consustanciales al proyecto seminal del régimen franquista. Las directrices de Mola significaban una condena a muerte. Sus seguidores, por tanto, consideraban que no necesitaban llevar a cabo un juicio. La sentencia estaba ya dictada para la dirección, por la dirección rebelde contra los seguidores de la legalidad escogida por la mayoría de los españoles. Durante los años de la guerra, por parte de los alzados contra la legalidad, se llevaron a cabo ejecuciones sumarias en toda España, la mayoría de las cuales se efectuaban en la clandestinidad de las sombras de la noche y del alba de los días sangrientos. ¿Por qué se ocultaban para asesinar? ¿De quién se escondían? Sin embargo, antes de alejarse del lugar del crimen, ¿qué buscaban arrojando a las cunetas los cuerpos de los asesinados? Un cadáver con claras muestras de haber sido asesinado mostraba que los sublevados y sus partidarios estaban dispuestos a todo, que no iban a perder el tiempo en esperar a llevar a la práctica sus ideas totalitarias, a un próximo o lejano triunfo militar. Si cualquier otro partidario de la República tan solo pensaba en oponerse a los rebeldes, él y su familia podrían ser las siguientes víctimas. Buscaban implantar el terror, no debían estar muy convencidos de sus propias ideas. Era el inicio de la violencia política que el régimen de los rebeldes auguraba para el futuro. El objetivo de toda violencia política es el poder, cuya institución conduce necesariamente a una división entre gobernantes y gobernados, que se relacionan a través del principio incuestionable de la autoridad basada siempre y con independencia de su legitimidad en el ejercicio de la fuerza. Disculpas, he intentado quitar toda la carga emocional, que para mí es muy importante, pero creía que en un diccionario, en un trabajo de este tipo, debería retirarse. Bueno, ya para terminar, decir que para mí ha sido un placer compartir mesa con mi secretario general cuando yo empecé en la Unión Provincial de UGT y ahora presidente de la Fundación, con Marimar, que ha hecho un análisis profundo de cómo se masacra a esos cargos públicos representantes del pueblo y que por el simple hecho importante de ser alcalde, de ser magistrado, pues es vilipendiado y asesinado. Y también con Carlos, que por problemas de horario de los pocos trenes que nos quedan, pues ha tenido que salir ya hacia la estación, ¿no? Yo quiero únicamente agradecer también a todos los que estéis aquí, que habéis venido a este acto entrañable, a compañeros del Partido Socialista, compañeros de Izquierda Unida, compañeros de comisiones y también a aquellos familiares que habéis aportado documentación y habéis facilitado a Marimar y que habéis querido también participar esta tarde en este acto. Para mí es un acto muy entrañable, muy importante, muy vinculado también a UGT. Hay que decir que las casas del pueblo en aquel momento eran objetivo prioritario de estos actos. Recuerdo que incluso en el golpe de Tejero, y por eso reviviría yo años antes, lo primero que hace el comandante de puesto de Candela, que yo estaba allí de concejal, es ir a la sede del presidente del Partido Socialista, o secretario general, a por el listado de afiliados. El pretexto era protegerlos. Había que tener el listado para protegerlos, pero puede ser también por lo contrario, ¿no? Así que, bueno, eso me imagino que eso lo retrataremos años atrás y algo parecería, desde luego, pues todos aquellos que estaban en casa del... Porque no solamente eran socialistas, había, por supuesto, otros muchos... pues también pasarían por esas vicisitudes y posiblemente pues fueron, y como bien sabemos aquí de Ávila, pues fueron invadidas o fueron de alguna forma destruidas y todos sus enseres pues de alguna forma vilipendiados y desde luego, aparte del tema material, desde luego las personas. Por mí, nada más, muchas gracias nuevamente por el trabajo que se ha hecho y por ser Ávila la primera
provincias donde se presenta, y os invito a ver la exposición. Si no soy por falta de tiempo, pues en días posteriores, porque sí que hay una parte que desde luego recoge estos hechos que hacía mención Marimar en algunos de los paneles. Muchas gracias. Cantemos soldados el himno a la lid de nuestros acentos que nos